Hola, queridos alumnos de secundaria. Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. Hoy veremos lípidos complejos y no saponificables. Hay que recordar que en el tema anterior vimos lo que son los lípidos, sus funciones y clasificación. De ahí vimos que se dividían en saponificables y no saponificables. A su vez, los saponificables se dividían en simples y complejos. Ya hemos visto los simples, ahora veremos los complejos y los no saponificables. Como lo mencioné al inicio, los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. ¿Qué es lo que los diferencia? La presencia de ácidos grasos. Los no saponificables no tienen ácidos grasos, los saponificables sí lo tienen. A su vez, estos se dividían en simples y complejos, de los cuales ya hemos visto los simples, los acilglicéridos y las ceras. ¿Qué vamos a ver hoy? Los complejos, los cuales son fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos. Y a su vez veremos los no saponificables, que se dividen en terpenos, esteroides y prostaglandinas. Empecemos con los fosfolípidos. Los fosfolípidos están constituidos por una molécula de glicerina unida por un enlace éster a dos moléculas de ácido graso. Como vemos acá, esta es la molécula de glicerina unida por enlaces éster a estos ácidos grasos. Y a su vez, acá en el grupo hidroxilo de esta glicerina, se enlaza a un ácido ortofosfórico. Este ácido a su vez está enlazado a un aminoalcohol o a un alcohol. Vemos que los fosfolípidos están presentes en la membrana celular, como ya lo habíamos dicho antes. Ahora, estas colitas de acá, los fosfolípidos que son los ácidos grasos, son lípidos puros. Entonces, al ser lípido no va a reaccionar con el agua. Por lo tanto, se le llama zona hidrofóbica o hidrofoba. Mientras que la parte donde están los alcoholes y el fosfato van a reaccionar con el agua. Y se le llama zona hidrofílica o hidrofila, que sí reacciona con el agua. Esa característica que tiene toda esta molécula, porque esta es una molécula fosfolípida, de tener una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, hace que se llame molécula anfótera. Entonces, ¿qué es una molécula anfótera? Aquella que tiene una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica como el fosfolípido. Ahora pasemos a hablar de los glucolípidos. Los glucolípidos se encuentran en la membrana también, ¿no? En la parte externa de la membrana. Vemos que acá, este grupo de carbohidratos que se enlaza de forma directa a la membrana son los glucolípidos. Ojo, acá esto se llama glicoproteína porque está enlazado a una proteína. Como está enlazado directamente a la membrana, a los lípidos que están acá en la membrana, son glucolípidos. Estos carbohidratos de acá cumplen función receptora de información. Es por ello que lo encontramos en gran abundancia, ¿dónde? En las neuronas. Veamos el último lípido complejo, se llama esfingolípido. ¿Por qué se llama esfingolípido? Porque tiene este alcohol. Este alcohol de acá se llama esfingosina. ¿Okay? De ahí viene el nombre de esfingolípido. ¿Qué nos dice? Los esfingolípidos poseen una estructura más compleja. Están constituidos por un aminoalcohol, que es la esfingosina, un ácido graso, un alcohol, como podemos ver acá, y otro componente que puede ser un monosacárido o un ácido ortofosfórico. Ojo, acá dice monosacárido, pero también puede ser un oligosacárido. Ahora, ¿cómo yo diferencio un esfingolípido que está unido a un monosacárido o un oligosacárido de un glucolípido como acá? La diferencia es bien clara. Los glucolípidos están unidos a los fosfolípidos. Entonces, al estar unidos acá, ¿qué alcohol tienen? Tienen glicerina. ¿Y estos qué alcohol tienen? Tienen la esfingosina. ¿Ok? Es bien clara la diferencia. Veamos algunas características de los esfingolípidos. Abundan especialmente en la membrana de células de tejido nervioso. Tienen una importancia en papel en diversos procesos de reconocimiento de la superficie celular. Ejemplo, dice acá, A, B, O son glucosfingolípidos. ¿A qué se refiere? A tipo de sangre A, tipo de sangre B y tipo de sangre O. Estos son unos carbohidratos específicos que podemos encontrarlos enlazados directamente a un fosfolípido o enlazados a una proteína. Y ahí es que salen los tipos de sangre, ¿no? Tipo de sangre A, tipo de sangre B, tipo de sangre O. Si encuentran estos carbohidratos específicos en esos lípidos o proteínas, se puede detectar qué tipo de sangre es. Y en la sangre esto se llama antígeno. No me quiero salir del tema, eso lo vamos a ver cuando veamos tipos de sangre. Ahora seguimos con los esfingolípidos. Lo encontramos formando la esfingomielina, donde en las neuronas. Y ya vimos que ayuda al sistema inmune, ya que permite el reconocimiento celular. No solo los esfingolípidos, también los glucolípidos. Bioquímicamente, para ahorrarse el trabajo de estar diciendo esfingosina, ácido graso y todo eso, la unión de esfingosina más ácido graso lo vamos a llamar ceramida. ¿Ok? De ahí habrás visto los comerciales, ¿no? Champú con ceramida. Eso se refiere, que tiene esfingosina y ácido graso. Entonces, las ceramidas más una fosfocolina forman las esfingomielinas. La ceramida más monosacáridos forman los cerebrósidos. Las ceramidas más oligosacáridos forman los gangliósidos. Entonces acá tengo la imagen de la esfingomielina. Vemos que tiene la ceramida
más la fosfocolina. Y acá sería su representación en química, ¿no? Se encuentra fundamentalmente en las vainas de mielina, rodeando las fibras nerviosas. Como todo esto es una división de las esfingocinas, pondré 1 esfingomielina. De esa forma se entiende mejor. En la siguiente imagen nos muestra una célula neuronal y otra célula llamada oligodendrocita. Vemos que la célula oligodendrocita tiene estas proyecciones en forma tubular. Estas proyecciones en forma tubular se llaman vaina de mielina. Esta vaina de mielina a su vez está formada por la esfingomielina. Ahora pasemos a los cerebrósidos. Los cerebrósidos son las ceramidas unidas a un monosacárido, específicamente una monohexosa. A monohexosa nos referimos con 6 carbonos. ¿Qué carbohidratos tienen 6 carbonos? La glucosa, la galactosa. Esos van a ser los principales, ¿ok? Los principales son la glucosa y la galactosa. Ahora, ¿dónde encontramos estos cerebrósidos? Los encontramos en los ganglios del sistema nervioso. También lo encontramos formando parte de la sustancia blanca del cerebro y también forman parte de la vaina mielina de los nervios. ¿Cómo se dijo? En la sustancia blanca del cerebro y en los ganglios de los nervios. Recordar que los cerebrósidos es la unión de una ceramida con un monosacárido. Ese monosacárido puede ser galactosa o puede ser glucosa. Ahora pasemos a la última esfingosina, que son los gangliósidos. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las células ganglionares del sistema nervioso, especialmente en las terminaciones. ¿Qué dice acá? Constituyen el 6% de los lípidos de la membrana de la materia gris del cerebro. El cerebro tiene materia gris y materia blanca. Los gangliósidos ocupan el 6% de la materia gris y se halla en menor cantidad en las membranas de la mayoría de los tejidos de animales. También lo podemos encontrar en otras células, pero en menor cantidad. ¿Ok? ¿Dónde encontramos en mayor cantidad? En células nerviosas. En las células no nerviosas se hallan en poca cantidad. Y los gangliósidos también sirven como receptores, sirven para reconocimiento celular. Vemos la siguiente imagen, la diferencia entre un gangliósido y un cerebrósido, ¿no? Cerebrósido es un monosacárido, una hexosa. El gangliósido es un oligosacárido unido a la ceramida. El oligosacárido unido a la ceramida es gangliósido. La siguiente imagen nos muestra una neurona. Esta colita de la neurona que está de color azul, que está tapada a la vez por la vaina de mielina, es el axón. ¿Okay? Ese axón tiene acá los gangliósidos. Estos son los gangliósidos. Y los gangliósidos sirven para el reconocimiento celular. Y con los gangliósidos estaríamos acabando ya todos los lípidos saponificables. Los lípidos no saponificables se caracterizan ¿por qué? Porque no tienen ácidos grasos. Hay que recordar eso. Que nos dice acá, son aquellos que no poseen ácido graso en estructura y no intervienen en la reacción de saponificación. Por eso se le llama no saponificables. Recordemos que con la reacción de saponificación generalmente se forman jabones. En sí, hablar de los terpenos es hablar de bioquímica muy avanzada. Pero vamos a verlo de una forma muy simple. Muy simple. Los terpenos son aquellos que sirven para dar ese olor a las plantas. Vemos el olor al mentol, eucalipto. Ese olor los dan los terpenos. También ayudan a la coloración de las plantas. Por eso lo vamos a encontrar en la clorofila de las plantas, ¿no? Lo encontramos en pigmentos vegetales. Bueno, le da el color a las plantas. Al tomate, a la zanahoria, todo es gracias a estos terpenos. Lo encontramos formando parte de las vitaminas A, E y K. Esta imagen de acá no la puse en la diapositiva que les envié, pero considero que les va a ayudar a entender mucho mejor los terpenos. Como podemos ver, los terpenos dan esa coloración a las plantas y también ese olorcito, ¿no? Las plantas tienen un rico olor por los terpenos. Entonces vemos acá un palito, dos rayas, una rayita. Igual acá, un palito, dos rayas, una rayita. Acá un palito, dos rayas, una rayita. Y lo mismo así en todas las estructuras químicas que estamos viendo. Esa estructura de acá, dos palitos y una raya, se le llama isopreno. Y los terpenos se clasifican según la cantidad de isoprenos que tengan. Esa es la forma más básica que se me ocurrió explicarles. Ahora veamos los esteroides. Así como los terpenos tenían su molécula básica, que eran los isoprenos, los esteroides también van a tener su molécula básica. ¿Cuál es? El perhidrofenantreno. Esta estructura que vemos acá. Y el perhidrofenantreno más básico de todos es el colesterol. Por lo tanto, todos los demás esteroides van a derivar del colesterol. Entonces, entre los esteroides principales tenemos a los ácidos biliares, la vitamina D, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Recordemos que la molécula perhidrofenantrena más básica de todas está en el colesterol. Ahora, tenemos acá los esteroides, progesterona y testosterona, son hormonas sexuales. Y también tenemos hormonas suprarrenales como la cortisona. ¿Qué hace la cortisona? Regula la síntesis de glucógeno. Ya hemos visto glucógeno en carbohidratos, así que ya deben recordar eso. He regresado a esta imagen solo para que veamos que en la membrana celular, aparte de fosfolípido, hay colesterol. Cada una de nuestras células tiene colesterol en su membrana. En la siguiente imagen podemos ver los derivados del colesterol. Tenemos a la testosterona, progesterona, el estradiol y la vitamina D. La vitamina D lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos el tema de vitaminas. Estas tres de acá
son hormonas, tanto la testosterona, progesterona y estradiol. La testosterona es la hormona sexual masculina de preferencia, es la que nos diferencia, nos permite desarrollar nuestra voz, nos sale nuestro bigote, todas nuestras características masculinas es gracias a la hormona testosterona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre progesterona y estradiol? La progesterona prepara al útero para recibir la fecundación, mientras que el estradiol es la hormona femenina por excelencia. Esta hormona le da todas las características femeninas a la mujer, ¿no? Desde su crecimiento de pecho, la forma de su cintura, etcétera. Ojo, el estradiol también pueden tener los varones, ya que se sintetiza en el ovario y en pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales. Al estradiol también se le conoce como estrógeno, aunque realmente es un derivado. Ahora veamos las sales biliares. Las sales biliares también son un derivado del colesterol. Ahora, ¿para qué nos sirven estas sales biliares? Nos sirve para que el intestino pueda absorber con mayor facilidad los lípidos. Como dice acá, se encargan de emulsionar las grasas en el intestino para que actúe más fácilmente las lipasas y luego puedan ser absorbidas. Lipasas son enzimas que rompen estos lípidos y esto permite que el intestino los absorba. Esta diapositiva solo nos hace recordar que las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Ya habíamos mencionado el estradiol, que se produce acá en las glándulas suprarrenales, y también al cortisol. Ahora pasemos a ver al último grupo de los no saponificables, que son las prostaglandinas. Dice acá, son lípidos cuyas moléculas básicas está constituida por 20 átomos de carbono, que forman anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Acá tengo el anillo ciclopentano y acá tengo las cadenas alifáticas. Entre sus diversas funciones destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre, el cierre de las heridas, la aparición de fiebre como defensa a las infecciones, la reducción de la secreción de los jugos gástricos y funciona como hormonas locales. Aquí vemos algunos ejemplos de prostaglandina, como el ácido araquidónico, la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2. ¿Qué nos dice esto? Que el nombre de prostaglandina viene de glándula prostática. Cuando la prostaglandina fue descubierta por primera vez, ¿dónde la encontraron? La encontraron en el líquido seminal. Es por eso que se creía que eso formaba parte de las secreciones de la próstata. De ahí viene el nombre, de próstata viene prostaglandina. En 1971 se descubrió que el ácido acetil salicílico y sus derivados pueden inhibir la síntesis de prostaglandina. Ahora, el ácido acetil salicílico, ¿qué es? Es la aspirina. Y esto le valió a estos biólogos recibir el Premio Nobel de Medicina en 1982. Por último, veamos las funciones de la prostaglandina. ¿Qué nos dice acá? Interviene en la respuesta inflamatoria, la vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos. Permite el paso de los leucos, que significa leucocitos, hacia la célula. Y también estimula las terminaciones nerviosas del dolor. ¿Qué quiere decir? Que sentimos dolor gracias a la prostaglandina. Muchas gracias, prostaglandina. Provocan la contracción musculatura lisa. Esto es especialmente importante en el útero de la mujer. En el semen del varón hay cantidades pequeñas de estas sustancias prostaglandinas. Eso favorece la contracción del útero. Recordemos que el espermatozoide tiene que ascender por el útero para llegar a la trompa de falopio. Entonces la prostaglandina va a favorecer eso. Del mismo modo, son liberados durante la menstruación. Esto sirve para favorecer el desprendimiento del endometrio. Entonces, estos dolores menstruales son muchas veces tratados con inhibidores de la liberación de prostaglandinas. Bueno, alumnos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí en la foto les presento a mis dos gatos. Cuídense. Recuerden, tienen que estudiar.